¿Ves? La inteligencia artificial no te saca de todas. No de todas, no de todas. Ya está con nosotros aquí en el estudio el director general de la Universidad Modelo, el doctor Carlos Sauri Quintal. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está, don? Bien, Qué bien, gusto. bien. Aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. ¿Usas chiripa, Doc? Sí, la chiripa existe. Yo siempre digo que el conocimiento, las habilidades, la actitud, resuelve probabilísticamente el 99.99 y matemáticamente lo que quieras de muchas cosas. Pero por supuesto que existe siempre las no determinantes, ¿no? Sí, claro. Si no, de hecho, filosóficamente nos podríamos meter en un lío con eso, ¿no? Porque si le atribuimos a que todo está resuelto, nos podríamos meter a una situación determinista en la que tendríamos que atribuir a que nosotros no tenemos nada que decidir, ¿no? Libre albedrío ni Correcto. absolutamente nada. Entonces, bueno, es padrísimo. Digo, sí hay siempre un componente ahí de fortuna, creo yo, para todas las cosas. Por supuesto, probabilísticamente uno reduce esa probabilidad en función a lo que uno hace, pero bueno, Sí. hay cosas que todavía no podemos definir y controlar, pero sí, ahí está la chiripa siempre, nada más hay que vivir con ella y acercarse a estar listo, ¿no? Exacto, hay que saber, hay un libro muy bueno de el del cisne negro ay, se me fue el nombre ahorita de este hombre, pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Oiga, director, el día de ayer hablábamos de la situación de la educación en el país, de lo que pasó en el último sexenio, del atraso que hemos tenido, preocupante para muchos, y de la situación actual de muchos niños, jóvenes y ya adultos que están teniendo muchos problemas para poder entender lo que leen. Leía yo ayer un reporte que la mayoría de los jóvenes, incluidos adultos ya que están en la universidad, no pueden hacer la diferencia a la hora de leer un texto, no saben. No pueden ni siquiera clasificarlo como si fuera narrativo descriptivo. Ni siquiera tienen la capacidad de decir, esto me está contando una historia, esto me está explicando algo, porque les está costando mucho trabajo. Y por el otro lado está la lógica matemática en la que estamos profundamente atrasados. Hemos sufrido mucho. El sistema educativo no nos está entregando lo que necesitamos en esos, por lo menos 2 términos, sin hablar de cultura general y otras cosas más. Queríamos conocer su opinión, sobre todo para tratar de pensar. ¿Por dónde empezar? Sí, definitivamente sí estamos ante una situación en la que probablemente tenemos que replantearnos los cómo, los qué estamos haciendo desde educación elemental, por supuesto, claro. y por qué no, también en educación superior, en este tipo de temas. Sí hay países de primer mundo muy adelantados que hoy están replanteándose un montón de cosas. Noruega y Suecia no hace mucho empezaron a legislar en cuestión de política educativa, el retirar dispositivos digitales de educación elemental, precisamente porque después de 20, 25 años de haber sido prácticamente nativos digitales, bueno, hoy descubren que todas estas cosas de la escritura, todas estas cosas de la conectividad cerebro, mano, letra, memoria, lógica, matemática, son cosas que se están, bueno, e incluso temas de motricidad y temas de se están volviendo en problemas de salud pública. Ellos nunca habían tenido ese tipo de problemas y hoy lo están empezando a tener. Y sí están retomando como un back to the basics en algunas cosas, y empezando a fortalecer otra vez algunos temas como estos de comprensión lectora, escritura manual, lógica matemática. Creo que la manera de empezar es esa. La manera de empezar es un poquito, por un lado, hubo varios años en que hubo esta demonización de algunos términos, en donde este tema de, no, pero la memoria es terrible, que todo sea de memoria. A ver, espérenme, la memoria la necesitamos porque sin memoria no hay nada de todo lo demás. O sea, no hay manera. Platicaba ahorita, yo me quedé aquí en el chisme afuera con el doctor Barrera con esto, porque también es un tema que me apasiona. Y justo este tema, a ver, la creatividad no nace de la nada, ¿eh? La creatividad nace de configurar información que tienes. No hay otra forma de ser creativo. Si estás vacío, no hay forma de ser creativo. La creatividad es una cultura, configuración o reconfiguración de lo que tú puedes tener en la memoria. Claro. ¿No? Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que no es deseable que
la educación sea aleccionadora y adoctrinadora y entonces solamente aprendas de memoria. No, la memoria es una herramienta para que entonces cuestiones y entonces hay que desarrollar comprendas. Y ejercitar, ¿eh? Hay que hacerlo. Y lógica matemática similar. Lógica matemática tiene dos grandes componentes. Uno, que también hay que esta demonización de la matemática, que es difícil, pero entonces, ¿para qué queremos aprender matemáticas si ya todo lo resuelve la computadora? No tiene nada que ver, la computadora eficienta el proceso, pero el proceso de lógica matemática lo tienes que construir porque si no, no sabes qué ponerle a la compu. Y no sabes qué ponerle Entonces, la matemática es un lenguaje, es como aprender un idioma. A ti te dan un párrafo así, clásico problema ¿no? Sí. Te dan un párrafo así que tú conviertes en 4 ecuaciones y que resuelves. Y traduces, sí. ¿No? Al final de cuentas es un idioma. Entonces, y el otro gran tema que tiene la lógica matemática es que a mí me preguntan cuando a veces salen estas habilidades que hoy piden en los centros de trabajo. Una habilidad que no ha dejado de salir en los últimos 15 años es solución de problemas complejos, ¿no? Y a mí me encanta porque me dicen, oye, Carlos, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer esto, ¿no? ¿Cómo empezamos para que entonces podamos avanzar en esto, resolver problemas complejos? Lo primero que tiene que suceder es que la gente quiera resolver problemas complejos. El problema es que la gente ya no quiere, porque cree que todo lo puede resolver con una inteligencia artificial, con ponérselo a la compu, y entonces ya no necesito querer resolver un problema complejo. La lógica matemática te permite no tenerle miedo al intento de cuestionar y al intento de tener una estructura para responder. ¿Cómo empezamos? Sí creo que las instituciones de educación tenemos que ir generando este equilibrio en ejercicios que fomenten Ahora, ustedes en la universidad reciben todo lo que viene desde la primaria y yo me quiero imaginar que ustedes son los que se voltean con las primarias y les dicen, oigan, sí, algo están haciendo mal, ¿no? Sí, pero también yo me quejo un poquito de esa manera de mirarlo, ¿no? Yo tenía el doctor Esteban Hernández, que en paz descanse, que fue un profesor que conocí, fue director general de los tecnológicos del Tecnológico Nacional de México hace muchos años. Y el doctor Esteban Hernández, cuando se hablaba de educación y había este tipo de raciocinio, el doctor Esteban Hernández decía, sí, el problema de educación en México es el ácido fólico. Y entonces decía, ¿cómo? Sí, decía, los de la universidad se quejan de la prepa, los de la prepa de la secundaria, la secundaria de la prepa, hasta que llega y entonces ya se la culpa. Es culpa de la mamá. Sí, ya está, ¿no? No, bueno, sí, recibimos esto y hay que asumir la responsabilidad de que lo estamos recibiendo. Y entonces sí tenemos que hacer algo. Porque a mí tampoco me gusta esto de, bueno, entonces hay que decirle a las prepas. No, bueno, sí hay que decirles, pero ya están con nosotros y nosotros tenemos que hacer algo con esto. Okay. Y ese algo es, sí hay que decirles. Yo hay ejercicios que a veces hago con estudiantes. Yo sigo siendo un director general todavía lo suficientemente dañado para de repente meterme a dar clase. Entonces, yo a veces les digo, a ver, y les hago la pregunta literal, ¿no? Les digo, ¿cuántos minutos continuos debe poder leer un estudiante que pretende ser un profesional universitario? Ok. ¿No? Y primero les cuesta mucho trabajo contestar, ¿no? Y la segunda es, dicen, pues no sé, ya hay quien te contesta 5 minutos. Y entonces luego hago el ejercicio, les doy un texto y les digo, vamos a leer 15 minutos. Y luego el reto es ver cuánto se tarda el primero en cortar, ¿no? O sea, en dejar de leer. Tú lo ves, digo, es un tema de observación, sí, ¿eh? Claro. Tú estás viendo y te das cuenta cuando de repente uno empieza a hacer así. 3, 2, 1, mariposa pasó volando. Sí. Y empiezas a descubrir cómo es una habilidad que hay que entrenar, ¿no? Claro. Y entonces, y yo voy con ellos y regreso y les digo, no, sigamos. A ver, vamos, sigue, sí puedes. Sí, es que estoy, ¿no? Me encantan, hay respuestas de todo. Ese ejercicio es una maravilla porque, sí, profe, estoy descansando. Estoy imaginando lo que leí. Sí, padre, oye, llevas 3 minutos leyendo, descansando. Bueno, pero hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo, sí hay que hacerlo. Y lo mismo con la lógica matemática. ¿Hemos puesto más suaves conforme van pasando los años? O sea, este asunto, por ejemplo, de la lectura. El que alguien lea, ya no lo leen, ya lo pongo en algo que me lo lee. Entonces me pongo los audífonos para que me lean los textos. Y no sé si como profesores, desde todos los grados académicos, sin hablar de uno en particular, ¿no hemos ido suavizando las medidas con las que esto se da? O sea, te doy otro chance, reprobé, ya va el papá, se queja de que reprobó, entonces le repito el examen. Entonces, o sea, cosas similares que antes no pasaban. Sí, qué tema nos podríamos... Sí, a ver, sí, pero el tema yo creo que ahí tenemos que empezar desde cambiar la narrativa.
Porque este tema de se las hemos puesto más suaves, entonces el papá se queja porque reprobó. Y da la sensación en esta narrativa de que somos las escuelas contra los estudiantes. No, espérenme, estamos en el mismo equipo. Aquí el tema es cambiar la narrativa y creo que sí tiene que ver con, y eso sí es un tema bien polémico que podemos platicar otro día, que es los modelos de evaluación. O sea, y otra cosa que para mí es frustrante, muy frustrante, que es que hoy, desgraciadamente, le hemos puesto a la educación una taxonomía, una clasificación cerebral de trámite. Uno va a la universidad porque es el trámite que sigue. Y cuando uno pone la clasificación de trámite, un trámite lo que quieres es que sea lo menos incómodo posible, lo más rápido posible y salir corriendo. Sí. Por supuesto, si la universidad es un trámite, lo que quieres es que te digan cómo aprobar. ¿Cómo le hago para que mi copia de mi INE sí esté bien para que me den el pasaporte? Es eso. Sí. Da igual para qué sirve, por qué me lo piden. No, ¿cómo le hago para seguir? Entonces, en esto que me decías, regreso a tu pregunta original. Sí, nos hemos vuelto menos exigentes con esos criterios. Sí, lo que hay que hacer es explicar por qué es importante el criterio y convencerlos de que ese criterio sí te va a agregar valor y te va a diferenciar en lo que vas a hacer después. Que creo que ahí también tenemos un reto en las instituciones, ¿no? En el tema de cómo te cuento que sí es importante que tengas esta habilidad para que la quieras desarrollar. Aquí lo que pasa es que seguimos como compitiendo, ¿no? Y a mí me parece que ahí tenemos un gran reto también las instituciones y las familias, ¿eh? Porque también es eso. Tú me decías, sí, claro, bueno, a ver, sí, y de entrada es esto. También hay todo un tema generacional en donde, a ver, digo, yo sé que esto me van a odiar los estudiantes universitarios que me estén escuchando y los papás también. Pero a ver, mi papá, digo, jamás fue a preguntar absolutamente nada en mi universidad y por poco no llega a mi graduación. Pero ya está, fue la única vez que tuvo que ir a ver algo de mi carrera profesional. ¿Y hoy? Hoy no. Hoy atiendo papás yo, ¿no? Y atiendo papás para contarles esta historia, ¿no? De decirles, usted está invirtiendo un montón de dinero en mi institución para que yo le ayude a usted en este trabajo de desarrollar personal y profesionalmente a esta persona. Y usted ahora me está pidiendo que yo renuncie a eso, que yo renuncie a este trabajo para que él continúe con el trámite, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que convertir a la universidad en una experiencia, en un proceso de experiencia personal y no en un trámite. Nadie dice, voy a vivir la experiencia de cambiar mis placas, ¿no? Ni más. O sea, uno quiere ir, terminar y listo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Creo que hay un tema de narrativa y sí creo que tenemos que ser más exigentes con querer resolver y querer leer, quizá incluso sustituyendo algunos temas de contenido, ¿eh? Eso también. Nos angustia a quienes damos clase de la asignatura no sé qué, es que si los pongo a leer van a tardar y no voy a acabar. No acabes. Sí, no pasa nada. Pero lee con ellos y llégate hasta aquí convencido de que esta parte va a ser un aprendizaje significativo y se lo van a llevar para siempre, ¿no? Y construir conocimiento entre todos creo que es muy valioso. Es muy valioso. Y aprender a cuestionar. Estábamos aquí con inteligencia artificial. Para mí hay dos cosas de la inteligencia artificial que me encantan, que es una, nos tiene que enseñar a hacer preguntas correctas. Y ya no buscar una sola respuesta, sino encontrar preguntas correctas. Y la otra que me encanta es que creo que es una gran oportunidad. Universidades, escuchen, yo se lo digo a mis profes, todavía no me creen todos, pero es una gran oportunidad para regresar a la oralidad. Ok. Claro, yo te marco el ensayo, pero luego no quiero que me entregues el ensayo, quiero que me lo cuentes. Ah, ok, claro. Sí, porque el ensayo ya lo va a hacer ChatGPT. Vuelvo al tema de la metodología de evaluación. Yo no te voy a evaluar porque me entregues un ensayo. Yo te voy a hablar porque me cuentes qué entendiste, exacto, qué harías con él, cómo te sirve en la vida, qué problema le resuelves al mundo. ¿Cómo? Con eso. Porque esa información puede ser lo suficientemente válida para eso. Pero esta construcción... Es que ese pequeño cambio hace la diferencia. Es que ahí estamos. Tenemos que ir hacia ahí. Y los países de primer mundo están caminando un poquito en esa ruta. Tuve la oportunidad de estar en Finlandia no hace mucho. Porque me invitaron a dar un taller de esto de innovación educativa. Y justo un poco hacia ahí vamos, ¿no? O sea, el tema es construir, el tema es generar a través del cuestionamiento, ¿no? Y hay toda una nueva mirada de la ciencia que habla del pensamiento complejo, que eso está buenísimo también, ¿no?
el salirnos un poquito del determinismo. Sí, vamos a tener que seguir platicando Seguro, de esto. seguro. De verdad lo necesitamos como sociedad. Oiga, director, muchísimas gracias por su tiempo. No, a como ustedes siempre. por la invitación. Un gusto. ¿Hay alguna red social en la que lo podamos seguir? La verdad es que a título personal soy malísimo para generar contenido, no genero nada de contenido. Lo que sí les recomiendo es métanse a redes sociales de Universidad Modelo, ahí van a encontrar cosas interesantes. Y lo que sí les podría yo invitar a visitar dentro del canal de YouTube de la Modelo está el podcast You Modelo, que es un podcast que yo hosteo y que bueno, ahí tenemos, ahí van a encontrar varios invitados interesantes. Échenle un ojito, hay invitados que les va a sorprender, ahí les van a sorprender los invitados. Se llama You Modelo. Es un juego de palabras de Universidad Modelo, sí, claro. U Modelo, y ahí busquen U Modelo podcast, y ahí está en YouTube y en Spotify, y ahí pueden encontrar algunos capítulos. Bueno, pues mire, Buenísimo. métase a U Modelo. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tiene, es el doctor Carlos Sauri Quintal, director general de la Universidad Modelo.